Hola, muy buenas, les habla Top Videomaker en un video más sobre otro hallazgo monumental. Un increíble descubrimiento que se hizo recientemente en Rusia amenaza con romper las teorías convencionales sobre la historia de nuestro planeta. En el monte Shoria, en el sur de Siberia, los investigadores han encontrado una pared supermasiva de piedras de granito. Algunas de estas gigantescas piedras de granito se estima que pesan más de 3.000 toneladas y, como se verá más adelante, muchas de ellas fueron cortadas, con superficies planas, ángulos rectos y esquinas agudas. Nada de esta magnitud nunca ha sido descubierto antes. La piedra más grande encontrada en las ruinas megalíticas en Baalbek, Líbano, son de menos de 1.500 toneladas. Entonces, ¿cómo en el mundo alguien cortó piedras de granito de 3.000 toneladas con extrema precisión, las transportó por la ladera de una montaña y las apiló 40 metros hacia arriba? De acuerdo a la versión comúnmente aceptada de la historia, sería imposible para los seres humanos antiguos con tecnología muy limitada lograr tal cosa. ¿Podría ser posible que haya mucho más en la historia de este planeta de lo que se nos ha enseñado? Durante años, los historiadores y arqueólogos se han maravillado con las increíblemente enormes piedras encontradas en Baalbek, pero algunas de estas piedras en Rusia son, según los reportes, más del doble del tamaño. Así que está de más decir que mucha gente se encuentra muy entusiasmada con este descubrimiento. Rusia no es ajena a los antiguos sitios megalíticos, como Arkaim, o más conocida como el Stonehenge ruso, y la formación Mampupuner, por nombrar algunas. Pero este sitio en Shoria es único, y es tremendamente dudosa la hipótesis de que fue hecho por el hombre. La primera expedición para estudiar estas piedras ocurrió hace muy poco tiempo. Antes de la misma, no había fotografías conocidas de estas piedras megalíticas, por lo cual no es muy conocida. No hay medidas dadas, pero a partir de la escala representada por las figuras humanas, estos megalitos son mucho más grandes, 2 a 3 veces más grandes que los megalitos de mayores proporciones conocidos en el mundo. Como podemos ver en las imágenes, son absolutamente impresionantes. Otra cosa muy inusual en estas piedras es lo que causa los compases de los investigadores, ya que estos empiezan a comportarse de manera muy extraña. ¿Pero esto qué quiere decir? Todo lo que sabían las primeras personas en verlo es que se habían encontrado con un fenómeno inexplicable del campo geomagnético negativo. Pero, ¿podría ser esto un vestigio de las antiguas tecnologías de antigravedad? Por supuesto, muchas más investigaciones deben ser hechas en este sitio. Nadie sabe quién cortó estas piedras ni la antigüedad que tienen. Muchos arqueólogos piensan que proceden de una época muy anterior a la egipcia, incluso una época anterior a la civilización sumeria. Estos megalitos se remontan muy atrás en la noche de la prehistoria. Hasta ahora, de hecho, una conjetura acerca de sus constructores, métodos, propósitos y significados es pura especulación, y como tal, la gente duda en ofrecer cualquier observación en absoluto, más que decir que nuestro pasado prehistórico es más rico de lo que soñamos. Estas piedras probablemente seguirán siendo un misterio sin resolver durante mucho tiempo, pero lo que está claro es que, de acuerdo a la versión comúnmente aceptada de la historia, no deberían estar allí. Y por supuesto, esto está lejos de ser el único sitio en el mundo que contiene ruinas megalíticas masivas y con arquitectura imposible para el hombre, incluso hasta el día de hoy. Por otra parte, y dando lugar a más material de apoyo para tratar de entender estas estructuras monumentales, debemos fijarnos en la más afamada de todas, la cual es la ruina megalítica de Baalbek en el Líbano. Recordemos que la antigua ciudad de Baalbek, o Baalbek, es uno de los mayores misterios arqueológicos de todos los tiempos. Situada al este del río Litani, en el valle de Bekaa en el Líbano, Baalbek es famosa por sus detalladas ruinas templarias romanas, aunque a una escala exorbitante. Recordemos que en la época romana, Baalbek era conocida como Heliópolis, en honor al dios Sol, y que contenía algunos de los mayores y más notables templos romanos jamás construidos. De hecho, los romanos habían construido un templo extraordinario en Baalbek, que consta de 3 templos separados, uno para Júpiter, uno para Baco y una para Venus.
Pero encima de lo que estos templos romanos fueron construidos es mucho más importante. Estos templos fueron levantados en la parte superior de una antigua plataforma de 5 millones de pies cuadrados que se hizo a partir de algunas de las piedras más grandes jamás utilizadas en cualquier proyecto de construcción en la historia del planeta. Tanto es así que la mayor piedra que se encuentra cerca de las ruinas de Baalbek pesa aproximadamente 1200 toneladas y tiene unos 25 por 8 por 5 metros. Para ponerlo en perspectiva, esto es el equivalente a aproximadamente 156 elefantes africanos adultos. Ahora bien, cómo la gente en la antigüedad era capaz de mover esas piedras enormes es un completo misterio. De hecho, estas gigantescas piedras de construcción estaban apiladas en forma tan estrecha que ni siquiera un pedazo de papel podía encajar entre muchos de ellos. Muchas de las hazañas arquitectónicas encontradas en Baalbek no pueden ser duplicadas incluso con la tecnología del siglo XXI. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se mueven esas piedras enormes para crear una estructura de tal intrincada precisión? Tenga en cuenta que toda la base de las ruinas de Baalbek pesa aproximadamente 5.000 millones de toneladas. La evidencia continúa señalando que la tecnología muy sofisticada fue utilizada en el mundo antiguo. Estas ruinas megalíticas son el recordatorio innegable de las antiguas civilizaciones muy avanzadas. Así que, ¿quiénes eran y qué pasó con ellos? ¿Podría ser posible que ellos fueran exterminados por un cataclismo global masivo, tal como una inundación global, por ejemplo? En síntesis, estos vestigios extraordinarios son innegablemente un indicio fuerte de la existencia de tecnología más allá de nuestras posibilidades en el pasado remoto. ¿Cómo no preguntarnos si somos los únicos en el universo? ¿Cómo no cuestionar la historia que nos cuentan desde pequeño hasta que somos grandes? ¿Cómo negar las dudas que florecen en nosotros al ver estas obras majestuosas? Ni el más escéptico de todos, ni el más religioso, puede negar que siempre surgen preguntas de nuestro pasado al reconocer que no pudimos lograr algo tan impresionante en una época de tecnología precaria. Y esto resulta a simple lógica. No se puede siempre dar la espalda a lo inexplicable. Entiendo que en la web circulan miles de informaciones falsas y exageradas sobre estructuras supuestamente alienígenas, pero estas ruinas son de lo más impresionante que podemos encontrar en el mundo y que no pudo, bajo ningún punto de vista, ser construida o manipulada con cinceles de cobre, con lianas silvestres, animales salvajes o troncos de árboles como herramientas de arquitectura. Se necesitó mucho más que eso para lograrlo, y eso es lo que no encaja en la historia contada. De alguna forma, algo sucedió en la Tierra hace mucho tiempo que extinguió a lo que sea que haya habitado este planeta tan hermoso y misterioso.